Bienvenidos a Historias, Secretos y Curiosidades. Soy Andrés y lo que estás a punto de escuchar me ocurrió en una carretera, pero no en cualquier lugar, sino en uno de esos puntos donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Y antes de continuar, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías si escuchas el llanto de un bebé en un lugar donde sabes con certeza que no debería haber nadie? Porque eso fue exactamente lo que viví. Y hasta el día de hoy, no he podido encontrar una explicación lógica. Todo comenzó hace unos años cuando trabajaba como ingeniero civil y me enviaron a inspeccionar una estructura abandonada, un antiguo hospital a las afueras de una ciudad en México. Un lugar olvidado, deteriorado, rodeado por una carretera casi desierta que se extendía kilómetros hacia ambos lados, sin más compañía que el viento y la oscuridad. Íbamos 3 personas en total: Gabriel, Martín y yo, cada uno con tareas específicas. Ellos revisarían instalaciones, mientras yo me encargaría de evaluar la estructura, columnas, muros de carga y cualquier señal de colapso. Antes de entrar, las autoridades fueron claras. El lugar estaba completamente vacío, sin ocupantes, sin vagabundos, sin nadie, lo que en teoría debía tranquilizarnos, pero desde el primer momento hubo algo que no encajaba. Llegamos entre las 3 y las 4 de la tarde, con el sol aún alto, iluminando la fachada desgastada del hospital. Entramos juntos por la planta baja revisando lo básico: grietas, humedad, daños visibles. El edificio estaba en mal estado, pero no en ruinas. Parecía resistirse a caer, como si algo lo mantuviera en pie contra toda lógica. Con el paso del tiempo, cada uno se separó para avanzar más rápido. Gabriel bajó al sótano. Martín se quedó en el primer nivel y yo comencé a subir piso por piso, guiándome por los planos. Concentrado, metódico como siempre, no presté atención al paso del tiempo hasta que llegué al tercer piso. Para ese momento la luz del sol ya era distinta, más baja, más anaranjada, proyectando sombras largas en los pasillos vacíos. El silencio era absoluto, tan profundo que cada paso resonaba como un eco lejano. Estaba revisando unas columnas cuando lo escuché, un sonido que no tenía sentido en ese lugar. Un llanto, tenue al principio, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero volvió a escucharse más claro esta vez, como si viniera desde el fondo del pasillo. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. No pensé en lo extraño de la situación. No pensé en fantasmas ni en sugestión. Lo único que pensé fue que podía haber un bebé abandonado en ese lugar, y sin dudarlo, comencé a caminar hacia el sonido. El llanto era intermitente. Aparecía y desaparecía, guiándome como si quisiera que lo siguiera. Me acerqué a cada puerta, revisé cada habitación, todas vacías, todas igual de frías y silenciosas, pero el llanto seguía ahí, cada vez más cercano, como si estuviera justo detrás de una pared. Revisé todo lo que pude, abrí puertas, miré en rincones, pero no había nada, absolutamente nada, que justificara ese sonido. Y fue en ese momento cuando mi teléfono sonó. Era Gabriel preguntándome si seguía dentro del edificio. Me asomé por una ventana y lo vi abajo, junto a Martín, ambos haciéndome señas desde la entrada del hospital. Eso me dejó completamente confundido, porque significaba que yo estaba completamente solo en ese piso. Sin embargo, el llanto seguía resonando en mis oídos. Les dije que estaba terminando algo y colgué. Y durante varios minutos seguí buscando, recorriendo el mismo tramo una y otra vez sin encontrar nada, hasta que de pronto el sonido se detuvo por completo. No se desvaneció, no se alejó, simplemente desapareció. El silencio volvió de golpe, pesado, incómodo, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Justo a mi lado había una puerta doble con un letrero viejo, sucio, apenas legible, pero lo suficiente para entenderlo: UCI neonatal, unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. En ese instante sentí como el cuerpo se me aflojaba, las piernas me temblaban y una sensación de frío me recorrió la espalda. No había visto nada, no había sombras,
ni figuras, solo ese llanto en un lugar donde ya no debía existir vida. Me quedé unos segundos más, esperando que el sonido regresara, pero no ocurrió. El silencio lo había devorado todo. Decidí que era suficiente. Guardé mis cosas con las manos temblando y bajé lo más rápido que pude, casi tropezando en cada escalón. Cuando salí, Gabriel y Martín notaron de inmediato que algo no estaba bien. Me preguntaron qué había pasado y les conté todo. El llanto, la búsqueda, la llamada, el letrero. Pero aunque intentaron mantener la seriedad, noté en sus miradas que no me creían del todo. Dijeron que seguramente había sido el viento, algún animal o incluso el eco de algún sonido lejano que se deformaba dentro del edificio. Intentaron darle lógica, pero yo sabía lo que había escuchado. No era un sonido cualquiera, era un llanto real, cercano, imposible de confundir. Gabriel incluso mencionó que en el sótano había escuchado ruidos extraños, como puertas moviéndose solas. Pero no quiso profundizar, quizá para no alimentar la idea de que algo más estaba ocurriendo. Nos fuimos de ese lugar cuando ya era completamente de noche. Y mientras conducía por esa carretera vacía, rodeado de oscuridad, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que miraba por el retrovisor sentía que algo me observaba, que algo se había quedado conmigo, como si ese sonido no hubiera sido solo un eco del pasado, sino una advertencia. Desde entonces no puedo pasar por hospitales abandonados ni por carreteras solitarias sin recordar ese momento, ese llanto que no debería existir. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que fue solo mi mente jugando conmigo? ¿O que hay lugares donde el pasado sigue atrapado repitiéndose una y otra vez? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si te gustan las historias que te hacen cuestionar la realidad, suscríbete ahora mismo a Historias, Secretos y Curiosidades y activa la campana, porque aquí no solo contamos historias, aquí las vives. Soy Julián y lo que estás a punto de escuchar me ocurrió en una carretera en el este de Texas, en una de esas noches donde el silencio pesa más que el cansancio. Y antes de continuar, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías si sientes que algo te observa, pero estás completamente solo en medio de la nada? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Trabajo como obrero para una empresa que se dedica a restaurar casas antiguas, y ese tipo de trabajo me obliga a moverme constantemente por carretera, recorriendo trayectos largos, solitarios, muchas veces de noche. Y aunque estoy acostumbrado a eso, hubo un viaje en particular que cambió la forma en la que veo esos caminos. Todo comenzó cuando nos asignaron un proyecto en una zona bastante alejada, una casa antigua que había sido comprada por un banco y que necesitaba una restauración completa. El primer día llegamos temprano, revisamos el lugar, tomamos notas, pero lo que nadie esperaba era la sensación que ese sitio provocaba. Desde que puse un pie dentro sentí algo extraño, como si no estuviéramos solos. Aunque sabíamos perfectamente que la casa estaba vacía, los días pasaron y comenzaron los ruidos. Pasos en el segundo piso cuando todos estábamos abajo. Golpes secos en habitaciones vacías, sombras que parecían moverse de reojo. Pero lo más inquietante no era lo que veíamos o escuchábamos, era esa sensación constante de ser observados, como si alguien estuviera siguiéndonos en cada movimiento. Tratamos de ignorarlo, de darle explicaciones lógicas, la madera vieja, el calor, animales, cualquier cosa que nos permitiera seguir trabajando. Pero todo cambió una noche cuando me tocó quedarme más tiempo del habitual. Ese día mis compañeros se fueron antes y yo decidí adelantar trabajo para terminar más rápido el proyecto. El sol ya se había ido y la casa estaba sumida en una oscuridad pesada. Solo tenía una linterna y el sonido de mis pasos rompiendo el silencio. Estaba en el segundo piso recogiendo herramientas cuando lo sentí. Esa sensación de nuevo, pero más intensa, más cercana, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me quedé quieto, escuchando, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces escuché claramente unos pasos en el pasillo, lentos, firmes, acercándose. Me giré de golpe apuntando con la linterna, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, completamente silencioso,
y aún así podía sentir que algo estaba ahí, observándome. En ese momento decidí que ya había sido suficiente. Recogí mis cosas y salí de la casa lo más rápido que pude. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me dejó marcado. Tuve que conducir de regreso por una carretera solitaria. Una de esas donde no hay señal, no hay luces, no hay nada más que oscuridad y asfalto. Llevaba unos 20 o 30 minutos manejando cuando empecé a sentir algo extraño dentro del auto. No era un ruido, no era algo visible, era esa misma sensación otra vez, la de no estar solo. Miré por el retrovisor varias veces, intentando tranquilizarme, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El ambiente dentro del carro se sentía pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más difícil de respirar. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo había estática, una interferencia constante que parecía responder a mis propios pensamientos. Seguí conduciendo, intentando ignorarlo, hasta que de pronto vi algo en el retrovisor, una silueta muy tenue en el asiento trasero. Giré la cabeza de inmediato, pero no había nada. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y traté de convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, la tensión acumulada de los días anteriores, pero no había terminado. Unos segundos después, sentí claramente como algo rozaba la parte trasera de mi cuello, como si unos dedos fríos pasaran lentamente por mi piel. En ese momento, el miedo dejó de ser una idea y se convirtió en algo real, físico. Apreté el volante con fuerza y aceleré. No quería detenerme, no quería mirar atrás otra vez, pero no podía evitar sentir que algo estaba conmigo dentro del auto, respirando el mismo aire, observándome, esperando. El camino se hacía eterno. Cada kilómetro parecía no avanzar y la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte, más presente, como si aquello estuviera ganando terreno, hasta que en un impulso que no sé de dónde salió, hablé en voz alta. Le dije que no era bienvenido, que se fuera, que ese no era su lugar. Lo repetí varias veces, intentando que mi voz no temblara. Y aunque suene absurdo, algo cambió. No sabría explicarlo con lógica, pero el ambiente dentro del auto se alivió, como si esa presión desapareciera poco a poco. Seguí manejando durante varios minutos más, todavía con el corazón acelerado, pero ya sin esa presencia tan marcada. Cuando finalmente llegué a una zona con más luz y tráfico, sentí que todo volvía a la normalidad. Pero esa noche no terminó ahí, porque durante los días siguientes, incluso lejos de esa casa y de esa carretera, seguí sintiendo esa mirada en ciertos momentos, especialmente cuando estaba solo, como si algo se hubiera quedado conmigo, como si ese encuentro no hubiera sido solo un susto pasajero, sino una especie de advertencia. Con el tiempo esa sensación desapareció, o al menos dejó de ser tan constante, pero nunca se fue del todo. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche por una carretera vacía, no puedo evitar mirar el retrovisor más de lo normal, esperando no ver nada, pero temiendo ver algo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que lo que viví fue producto del cansancio y la sugestión? ¿O realmente hay algo en esos lugares que no podemos ver, pero sí sentir? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si te gustan las historias que te hacen cuestionar lo que creías real, suscríbete ahora mismo a Historias, Secretos y Curiosidades y activa la campana, porque aquí cada historia puede ser más real de lo que imaginas. Bienvenidos a Historias, Secretos y Curiosidades. Soy Julio, y antes de empezar, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías si en medio de una carretera olvidada alguien apareciera de la nada para ayudarte y luego descubrieras que nunca estuvo ahí? Porque eso fue exactamente lo que me pasó, y hasta hoy no logro encontrarle una explicación lógica. Todo comenzó cuando tuve mi primera moto, y la idea de recorrer Latinoamérica empezó a obsesionarme, no por moda ni por redes sociales, sino por esa necesidad de cruzar fronteras, perderme en pueblos pequeños y conocer historias reales, de esas que no aparecen en ningún mapa
Para ese entonces ya llevaba varios meses viajando. Corría el año 2015. Tenía 25 años, una mochila con lo justo y una emoción constante por lo que venía. Mi novia, que hoy es mi esposa, era la única que entendía por qué hacía esto. ¿Por qué prefería el riesgo de la carretera antes que la comodidad de quedarme quieto? Ya había cruzado a Paraguay y mi plan era acercarme poco a poco hacia la capital, pero evitando siempre las rutas principales. Me gustaba desviarme, tomar caminos secundarios, porque ahí es donde realmente pasan las cosas, donde encuentras lo inesperado. Y ese día no fue la excepción. Dejé que el GPS me guiara por una ruta más larga, aparentemente tranquila. Al principio todo iba bien, poco tráfico, uno que otro camión, algunas casas aisladas, nada fuera de lo normal. Pero con el paso de los kilómetros empecé a notar que algo no encajaba. El tráfico desapareció por completo, la carretera empezó a deteriorarse. Baches profundos, tramos rotos, vegetación invadiendo el asfalto, señales de abandono por todos lados. Lo lógico hubiera sido detenerme y regresar, pero el orgullo me ganó. Pensé que no podía ser tan grave, que más adelante encontraría una vía mejor. Y seguí avanzando. El problema fue que el cielo empezó a oscurecerse más rápido de lo que esperaba. Cuando quise reaccionar ya era de noche. Encendí las luces de la moto y bajé la velocidad. Pero el ambiente había cambiado por completo. La carretera se sentía muerta, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Y entonces empezó a llover. Primero suave, luego constante. El agua hacía que todo fuera más peligroso. El asfalto roto se volvía una trampa y no había absolutamente ningún lugar donde refugiarme. Ni casas, ni estaciones, ni luces a lo lejos. Solo oscuridad, lluvia y esa sensación de que me había metido en un problema serio. Fue entonces cuando lo vi. A un lado del camino, casi oculto entre la vegetación, un edificio. No era una casa, parecía un local antiguo, con un techo largo y un espacio al frente que alguna vez fue estacionamiento. Al acercarme, confirmé lo que sospechaba. Era un restaurante abandonado. El cartel apenas se distinguía por el óxido, pero la estructura seguía en pie. Decidí detenerme. No tenía muchas opciones. Apagué la moto y me refugié bajo el pórtico, agradecido de tener un techo, aunque fuera momentáneo. El lugar estaba completamente oscuro, descuidado, con puertas torcidas y ventanas sin vida. No me atreví a entrar. Me quedé afuera escuchando la lluvia golpear el techo, hasta que algo rompió ese silencio, un crujido de madera, y entonces la vi, una mujer saliendo desde el interior del restaurante, caminando con total tranquilidad, como si todo fuera normal, como si ese lugar estuviera abierto y yo fuera un cliente más. Tendría entre 40 y 50 años. Su ropa era sencilla, pero limpia. No parecía alguien perdido ni alguien que viviera en abandono. Pero eso era precisamente lo que no tenía sentido. Venía manejando por una carretera olvidada. Me detengo en un lugar claramente abandonado y de repente aparece alguien como si nada. No voy a mentir, sentí miedo. Un miedo que no sabía explicar. Pero ella se mostró calmada. Me saludó y me preguntó si estaba bien, si tenía algún problema con la moto. Le expliqué mi situación, que el GPS me había llevado por ahí y que solo buscaba refugio. Ella negó con la cabeza y me dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Esa carretera ya no la usa nadie. La gente dejó de pasar cuando construyeron una ruta más directa hacia Asunción. Me explicó que desde entonces el lugar quedó en el olvido, que los negocios cerraron, que todo se fue apagando poco a poco. Mientras hablaba, su tono era tranquilo, pero había algo en su forma de decirlo que me incomodaba, como si hablara desde otro tiempo. Le pregunté qué hacía ella ahí y respondió que aún quedaba gente viviendo en la zona. Pocos, pero algunos. No supe si hablaba de casas cercanas o del mismo lugar donde estábamos. Luego me ofreció café y aunque dudé, acepté. Necesitaba algo caliente. Ella sonrió y dijo que esperara, que iría a la parte de atrás. La vi desaparecer por una puerta que seguramente llevaba a la cocina. Me quedé solo, escuchando la lluvia, los grillos, el silencio. Pasaron minutos, demasiados minutos, y ella no regresaba.
Empecé a inquietarme. Llamé en voz alta. Nadie respondió. Di unos pasos hacia el interior y fue ahí cuando todo cambió. El restaurante no estaba descuidado, estaba completamente abandonado, cubierto de polvo, con muebles rotos, telarañas, humedad, la barra deteriorada, la cocina oxidada. No había señales de vida, ni recientes ni antiguas. Y lo más inquietante, no había rastro de la mujer. Recorrí el lugar llamándola, buscando cualquier explicación, pero no había nada, absolutamente nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al pórtico con el corazón acelerado. La lluvia comenzaba a disminuir, pero ahora sentía algo peor. Esa sensación de estar siendo observado, una presión invisible, como si alguien estuviera mirándome desde la oscuridad, desde una ventana, desde la carretera, desde algún lugar que no podía ver. Y entonces escuché algo detrás. En la parte trasera del edificio, golpes, arrastres, sonidos que no parecían naturales. Fue suficiente. No pensé más. Subí a la moto, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás y juro que por un instante vi una silueta, la figura de la mujer, de pie, frente al restaurante, observando la carretera. Observándome a mí. No sé si fue mi mente o si realmente estaba ahí, pero no quise comprobarlo. Seguí manejando hasta encontrar una ruta principal, y no me detuve hasta sentir que estaba a salvo. Hasta hoy sigo pensando en eso, en esa mujer, en ese lugar, en esa carretera que parecía olvidada por el tiempo, y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que fue alguien real? ¿O algo que simplemente no debía encontrarme? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si te gustan las historias que te hacen cuestionar la realidad, suscríbete ahora mismo a Historias, Secretos y Curiosidades. Activa la campana y prepárate, porque aquí no solo contamos historias, aquí las vives.